Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de agosto de 2019, calendario económico. Comencemos con cifras de ayer en Colombia. Industria por debajo de lo esperado, se contrajo, no creo moderadamente, sino registró contracción del 1.1%, pero el tema positivo vino por cuenta del consumo vía ventas minoristas, los cuales volvieron a crecer de manera acelerada, 7.2% en el mes de junio, superando las expectativas de mercado de un crecimiento del 5.5%. También, pues esto está relacionado con unas importaciones equivalentes a casi 4 billones de dólares, de acuerdo a lo que el mercado estaba esperando, y un déficit externo en términos de balanza comercial de 760 millones de dólares. Pues obviamente respuesta de unos precios del petróleo que pues no han subido tanto, y también de que las importaciones, si bien es cierto se moderan, continúan siendo muy altas. En cierta medida, esto está alineado con la idea del Banco de la República de incrementar su pronóstico de déficit de cuenta corriente a niveles del 4.4% del PIB para este año, lo cual explica la debilidad del peso colombiano en términos estructurales. Con respecto a esta madrugada, se dio a conocer el indicador de actividad económica en Perú, crecimiento del 2.6% en junio, muy alineado con lo que el mercado había estado esperando del 2.3%. Recuerden de todas maneras que en Perú comenzó este año con unas expectativas de crecimiento cercanas al 4% y la redujeron hace cerca de 3 semanas a niveles del 3.4% por parte del Banco Central. Esto es como uno de esos elementos adicionales que nosotros hemos venido conversando con ustedes en nuestros comités, mostrando cómo todo el mundo ha venido revisando a la baja sus pronósticos de crecimiento. Estamos a la expectativa de qué pasa hoy con el segundo trimestre de medición del PIB en Colombia, donde el mercado espera un crecimiento cercano al 2.9% aproximadamente. Ahí estamos también nosotros. Ayer, recuerden, teníamos una muy buena noticia al comienzo, que era el tema de obras civiles, crecimiento del 13.3%, pero pues hay que esperar el resto de rubros. En los Estados Unidos hoy se va a conocer otros indicadores, el indicador de manufactura de Nueva York por encima de lo anticipado, ventas minoristas también por encima de lo anticipado y solicitudes de subsidios al desempleo por encima de lo esperado. Los dos primeros son positivos, el segundo no. Más subsidios al desempleo obviamente me muestran algo de debilitamiento del mercado laboral, pero un nivel de 220,000 todavía no es para preocuparse. Nosotros consideramos que de pronto unos movimientos hacia 240 o 250,000 solicitudes ya pueden empezar a prender las alarmas. Recuerden de todas maneras lo que hemos mencionado insistentemente, las cifras del mercado laboral son cifras rezagadas, por lo que uno no puede estar totalmente confiado. Esto me está mostrando que hace algunos meses las cosas iban todavía muy bien en los Estados Unidos. En Estados Unidos también un indicador de la industria con contracción del 0.2%, el mercado esperaba leve incremento del 0.1%. Nos quedan algunos elementos para el día de hoy, como mencionábamos, lo más importante para Colombia, la publicación del PIB, expectativa del 2.9%. Tenemos reunión del Banco Central en México, donde los analistas están divididos 50-50 casi, entre mantener la tasa inalterada en máximos recientes del 8.25 o la primera reducción luego de ese ciclo de incrementos de tasas cuando la inflación en México se salió de control. Con respecto a Colombia, hacia las 2 de la tarde también tendríamos un indicador que pierde mucha importancia porque es el tema de actividad económica del mes de junio, pero si en la mañana nos van a dar el PIB del todo el segundo trimestre, pues este indicador pues ya no tiene, digamos que, mayor relevancia. Y cerraríamos en Argentina con indicadores de inflación, los cuales obviamente tienen que continuar muy mal. El peso argentino se ha debilitado 25% durante la última semana, luego de los resultados de las elecciones primarias de cada uno de los partidos, el de la oposición y el de gobierno. Y pues aquí vemos que probablemente continuemos con un choque importante en el mercado de divisas. Con respecto a los mercados accionarios el día de hoy, pues bueno, el día de ayer mostrábamos cómo esos indicadores de China y Alemania no eran nada positivos. Esta madrugada el ministro de Finanzas de China dijo que el presidente de los Estados Unidos, o más exactamente de Estados Unidos, habían cumplido un acuerdo alcanzado en la última reunión del G20 entre Xi Jinping y el presidente Donald Trump, y que debido a eso ellos van a tener que implementar medidas también de respuesta. Recuerden que lo que nos dijeron hace 2 días, que fue tomado de manera muy positiva, es que unos aranceles iban a ser postergados hasta el 15 de diciembre, no necesariamente que no iba a haber implementación de aranceles. Claro, hay otros que nunca se van a imponer. Recuerden que estábamos hablando de aranceles por 300 billones de dólares en importaciones. Ya hoy hay más información, son 110 que van a ser implementados el 1 de septiembre, 160 billones son postergados hasta el 15 de diciembre y cerca de
30 billones no van a ser implementados dentro de lo que estaban algunos elementos de seguridad nacional, así calificados por el presidente de los Estados Unidos. Pues bien, China dijo que va a tomar medidas y que va a ver qué va a ocurrir de aquí en adelante. Hoy los mercados, pues si bien es cierto, por lo menos en lo que son los futuros en Estados Unidos no descienden, Europa está recibiendo todo el coletazo de ayer de los Estados Unidos con caídas de más del 3% en el Standard & Poor's, Dow Jones y el Nasdaq. Así que pues parecimos un poco disco rayado, pero continuamos diciendo no es el momento todavía de ser agresivos, si bien es cierto, a veces cuando se calman digamos, las aguas como tal, hay fuertes compras de los inversionistas, vemos que todavía hay mucha inestabilidad y estas declaraciones del ministro de Finanzas chino pues no permiten que seamos demasiado optimistas. También el día de ayer el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, que parece el presidente Trump ya no está muy contento con él, estaba diciendo que esa ronda de aplazamiento de aranceles no había contado con ningún tipo de concesión por parte de China, es decir, que China haya anunciado incrementar compras de productos estadounidenses para que el presidente de los Estados Unidos decidiera postergar esos aranceles, que eso no había ocurrido, y toma un poco más de fuerza la idea de que el presidente Trump se está dando cuenta que efectivamente los aranceles sí iba a afectar al consumidor estadounidense. En China decían obviamente que ellos estaban ganando el pulso y por eso se habían retractado en parte de las amenazas, pero obviamente somos de la idea de que con una guerra comercial nadie gana, ni China, ni Estados Unidos, ni el mundo en general, que es algo que hemos venido nosotros mencionando desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista de movimientos de mercado accionario de Estados Unidos, fue publicado un reporte que se conoce como el 13F. Ese reporte muestra las posiciones de los principales fondos de inversión en este país, donde tenemos obviamente pues el más famoso, que es el de Berkshire Hathaway, el que gestiona el señor Warren Buffett. Este fondo mostró que habían incrementado sus tenencias de acciones en Amazon, las cuales ya alcanzan el billón de dólares. Y al mismo tiempo un inversionista activista muy reconocido en los Estados Unidos, Bill Ackman, había incrementado su participación precisamente en acciones no de Amazon, sino del fondo del señor Warren Buffett, Berkshire Hathaway, en casi 686 millones de dólares. Entonces nos está mostrando cómo se están como reubicando estos importantes gestores de inversión en este país. Hong Kong, después de tantos problemas, anunció que había revisado a la baja su pronóstico de crecimiento de un rango del 2 al 3% hacia uno del 0 al 1%. Hong Kong es diferente a China. Hong Kong se ha considerado siempre un territorio, no digamos país, sino un territorio desarrollado como tal. Así que esto es interesante ver cómo esas protestas ya por varios meses pues está teniendo efectos reales sobre la economía. Y en el Reino Unido ahora los laboristas dicen que van a sacar al primer ministro Boris Johnson una vez el Parlamento retome funciones el próximo 3 de septiembre, van a hacer todo para eso. Van a buscar que su líder, Jeremy Corbyn, sea el líder de una coalición de gobierno mientras se convocan elecciones generales y todo esto para bloquear el riesgo de un Brexit sin acuerdo. Continuamos entonces con esta novela en el Reino Unido sin saber hacia dónde van las cosas. Y para finalizar, hoy, pues como mencionábamos, Estados Unidos con sus futuros se estaban abriendo relativamente positivos, pero esta alza obviamente no es equiparable a las pérdidas de las últimas jornadas. Futuros iban valorizándose cerca del 0.5% y las pérdidas pues, de las últimas jornadas han sido superiores a un 3, 4 o 5% en acumulado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Bueno, continuemos más bien entonces con el tema de divisas, donde el día de hoy también hay un leve respiro. Acá vemos que mercados emergentes se fortalecen levemente, pero como hemos mencionado, no hay una noticia de verdad fundamental que nos permitan ser optimistas, más bien mantenemos las alertas de alguna manera que hemos venido anunciando desde hace cerca de 2 semanas. Con respecto entonces a este tema de monedas, destacar algunos movimientos que han venido haciendo los bancos centrales en América Latina. En Brasil, por primera vez en más de 10 años, el Banco Central decidió tratar de defender el tipo de cambio o por lo menos contener el avance del dólar vendiendo reservas internacionales. Entonces el Banco Central de Brasil va a vender dólares en el mercado para de alguna manera amortiguar los temas. Y en Argentina hubo una conversación entre el actual mandatario y el opositor para de alguna manera tratar de calmar los mercados. Como mencionamos al comienzo de este comité, el peso argentino ha perdido el 25% de su valor en solo una semana y obviamente la preocupación aquí no es tanto que
pues para las autoridades como tal que pierda valor, sino todos los efectos que hay sobre la estabilidad de la economía argentina y obviamente los impactos en temas de inflación. Como veíamos nosotros, la inflación en Argentina iba a ser publicada el día de hoy, tienen niveles anuales del 55%, que no es nada bueno, y con este movimiento del tipo de cambio tan acelerado, obviamente va a haber repercusiones y se va a acelerar este tema inflacionario. De todas maneras, no hay garantía de que estos acercamientos o estas conversaciones entre el presidente de Argentina y el opositor Alberto Fernández puedan tener el efecto deseado de tranquilizar a los inversionistas. Y con respecto al mercado petrolero, hoy vemos que continúa descendiendo, pero nos está llevando a los niveles que teníamos a finales de la semana pasada, $54 WTI, 58 el Brent, incluso están un poquito por encima de esos niveles, lo que nos muestra es que sin duda la preocupación por una eventual recesión en Estados Unidos, guerra comercial y afectación directa sobre China, lo que estamos viendo en Europa, pues está haciendo mella entre los inversionistas, pero desde el punto de vista de lo que ha venido ocurriendo durante la última semana, solo podemos decir mucha volatilidad en el mercado petrolero, pero en términos de niveles estamos muy parecidos a lo que estábamos al cierre de la semana pasada. Así que digamos que todavía no hay que prender demasiado las alertas en este mercado petrolero, pero sin duda hay que continuar haciendo seguimiento. Había una información ayer de que el tribunal del puerto de Gibraltar, que es un territorio británico, había decidido liberar el tanquero iraní que habían detenido hace cerca de un mes o mes y medio. Pues bien, esta madrugada se conoció que por solicitud de los Estados Unidos no habían hecho esta liberación, así que continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Vamos a ver cómo el presidente Trump continúa gestionando todos estos frentes de batalla que ha venido abriendo durante su mandato. Para finalizar, hay una noticia interesante. Petrobras también estaba endeudada con el gobierno chino a través del Banco de Desarrollo de China, el China Development Bank, y está prepagando una deuda de $3 billones con esta entidad. También anunció que para cierre de este año va a prepagar o va a finalizar ya todas las obligaciones con un pago de $5 billones, y en este frente entonces Brasil a partir de diciembre ya no tendría la obligación de estarle enviando a China para el pago de esos créditos cerca de 100,000 barriles de petróleo día. Esto es interesante, simplemente nos recuerda cómo viene siendo el incremento de la intervención de China en diferentes países de América Latina, y en este caso Petrobras se está desembarcando un poquito de estas obligaciones. Con respecto a los mercados de renta fija, ayer veíamos el tema de la inversión de la curva de rendimientos transitoria. Las tasas de tesoros a 10 años estuvieron por algunos minutos o horas por encima de las tasas de, bueno, las de 2 años por encima de las tasas de 10 años. Para hacer un poquito de entendimiento de lo que se puede explicar de varias formas. La primera es que hay tanta preocupación que los inversionistas compran tantos bonos de largo plazo para estar en teoría refugiados en un activo considerado seguro, que hacen que las tasas bajen mucho y muestra aversión al riesgo. Otros, que es la teoría más normal, sugiere que si las tasas de largo plazo están por debajo de las de corto plazo, lo que está diciendo el mercado es que la Fed tiene que bajar la tasa de interés porque la tasa actual de referencia es demasiado alta y puede afectar la dinámica económica. Esto, de alguna manera, pues ayer había colaborado también en esa caída del 3% de los mercados accionarios en los Estados Unidos. Hoy estamos viendo que no está por debajo, están casi iguales, solo un punto básico por encima la tasa de 10 años a la de 2 años, así que hoy tal vez esa relativa calma del mercado de divisas, la estabilidad, entre comillas, de las últimas semanas del mercado petrolero puede estarse explicando porque todavía no estamos viendo la inversión como tal o como se observa en esos periodos previos a las recesiones. Pero de todas maneras, no deja de preocupar que las tasas de largo plazo en Estados Unidos están muy bajitas. 1,55 amanecíamos hoy para las tasas de tesoros a 10 años, 1,95, 1,97 para las tasas a 30 años. Las tasas a 30 años nunca habían estado en estos niveles. Así que de alguna manera simplemente es un recordatorio de la preocupación existente. El presidente Trump, como es característico, cuando hay cosas o hay problemas, le achaca la culpa a otros. Nuevamente está arreciando sus críticas a la Reserva Federal, diciendo que es demasiado tarde para evitar un evento futuro negativo, sin reconocer que parte de lo que había venido ocurriendo durante los últimos meses responde a sus decisiones de guerra comercial con China o como él ha venido afrontando este tema de la negociación comercial con este país.
Y al parecer vimos en reportes que el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, es el primer presidente de Reserva Federal hablando sobre la posibilidad de observar tasas de interés negativas. Ya lo habíamos visto con BlackRock, JP Morgan, incluso Alan Greenspan, que era un anterior presidente de la Reserva Federal, pero ahora estamos viendo que el presidente de la Reserva de San Luis también está hablando sobre este tema. Obviamente algunos bromearon en internet diciendo que más bien Powell debería ser reemplazado por Bullard y que probablemente el presidente Trump vea con buenos ojos este cambio, teniendo en cuenta que es el primer miembro de la entidad que habla tal y como él quiere que ellos estén pronunciándose. Ay, se me perdió el mouse. Con respecto a esto de las tasas de interés y de la inversión de la curva de rendimiento, algunos analistas consideran que, si bien es cierto, se puede venir una recesión en Estados Unidos, no va a ser tan grave como la del 2008 y la comparan con la observada durante comienzos de los 90, cuando hubo cerca de 2 o máximo 3 trimestres con leves contracciones, no contracciones del 4 o 2%, sino contracciones cercanas al 0.5 o al 1% del PIB. Así que en este momento o en ese momento en que ocurrió eso, el mercado accionario descendió un 20%, no el 50% como tuvimos en el 2008. Así que más o menos hay que empezarse a enmarcar en ese posible escenario que pueda tener la economía estadounidense y reacción del mercado como tal. China estuvo renovando unas operaciones de liquidez de mediano plazo durante esta madrugada, incluso entregó un poco más de liquidez y los analistas, como mencionábamos para el caso mexicano, hoy en reunión divididos de si reducirá o no reducirá la tasa de interés. Finalmente, el riesgo de Argentina ha venido escalándose rápidamente, ya está en máximos desde el año 2008. Ese envío Argentina está muy cerca a los 2.000 puntos. Otros países de América Latina tienen envíos entre 150 y 200 puntos, es decir, que el riesgo de Argentina es 10 veces considerado más alto que el de otros países de América Latina. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin. Recuerden hoy, en teoría, la jornada está arrancando relativamente tranquila, pero no tenemos ningún aviso positivo para ser optimistas. Buenos días. El día de ayer el DANE realizó varias publicaciones, entre ellas el de importaciones, que en el mes de junio se ubicó en 3.983 millones de dólares, 5.7 por debajo de lo que fueron las importaciones en el año 2018 en ese mismo mes. Esta caída fue principalmente debido a una disminución del 5.4% en el grupo de manufacturas, que tiene una participación del 77% en el total de importaciones. El grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas también presentó una caída que no fue compensada por un aumento en el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. En el año corrido ya hemos tenido un aumento del 5.8% de las importaciones con respecto al mismo periodo, enero-junio del año pasado. Así, la balanza comercial tuvo un déficit de 760.9 millones de dólares, 6.4% por encima de lo que se presentaba en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, en el año corrido tenemos un déficit mayor pues cerca del 59% más de lo que se presentaba entre el periodo de enero-junio del 2018. Por otro lado, con respecto a las ventas al por menor, como lo decía Daniel, estas se incrementaron 7.2% versus un 5.5% esperado por el mercado, por los analistas, y digamos que por encima del 6.3% que se presentaba el año pasado en ese mismo mes. La mayor contribución la presentó alimentos y bebidas no alcohólicas, a pesar de que también en los últimos meses pues han sido el grupo que mayor incremento en los precios ha tenido como tal en la parte del índice de precios al consumidor. Por otro lado, con respecto a la producción manufacturera, esta presentó una caída del 1.1% con respecto al mismo mes del año pasado, y frente al 1.5% esperado por el mercado, una cifra bastante mala, si tenemos en cuenta que pues la parte de ventas al por menor es como la que lidera como tal estos indicadores. 21 de las 39 actividades industriales presentaron variaciones negativas. Sin embargo, en el año corrido pues hemos tenido una variación positiva del 2.9%. Por otro lado, con relación al índice de producción industrial, esta también presentó una caída del 0.2%,
frente a un 1.9% que presentó en el mismo mes del año pasado, a pesar de que los otros sectores industriales presentaron variaciones positivas. El sector de manufactura fue como tal el que mayor ponderación tuvo y mayor aportó como a esta caída en la producción industrial. En el año corrido hemos tenido una variación positiva del 1.8% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual va como en línea con respecto también al dato que teníamos el año pasado, que también fue de 1.8%. Esto como tal nos deja ver que por la parte de oferta los datos no son muy positivos. Sin embargo, en la parte de demanda, pues estos sí lo son. Con respecto al dato del PIB que se va a publicar hoy, esto demuestra como tal que el crecimiento va a ser liderado por la demanda interna del país. Sin embargo, igual hay retos por la parte de oferta, pues con estos últimos datos. Finalmente, la DIAN presentó el recaudo bruto de impuestos para el mes de julio. Este se ubicó en 13.91 billones de pesos, 13.4% por encima de lo que se había recaudado en el mismo mes del año pasado. Este incremento se dio principalmente por el recaudo del IVA, que aumentó 11.4%, y de la retención en la fuente de título de renta, que también presentó una variación positiva del 11.1%, y que ha sido como tal la que ha liderado en lo corrido del año este incremento en el recaudo bruto de impuestos. Así, en el año corrido, entre enero y julio, la DIAN ha recaudado 96 billones, 10.7% por encima de lo que se había recaudado en el mismo periodo del año pasado, y pues con estos datos estaría mucho más cerca a lo que es la meta de recaudo de 157 billones impuesta por el gobierno, la cual creeríamos que se alcance incluso antes del último mes del año. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. Por el lado del Colcap, en la jornada del día de ayer se vio afectado ante los temores de una posible recesión. Cabe recordar la inversión de la curva norteamericana generando fuertes desvalorizaciones. Se robó el índice colombiano cerca de los 1.515 puntos en la jornada del día de hoy. Como Daniel lo mencionaba anteriormente, no hay como tal noticias positivas. Sin embargo, se observa mayor calma en los mercados. Podría observarse leves recuperaciones el día de hoy. Por el lado de noticias, en la jornada del día de ayer se dieron a conocer los resultados principalmente de Avianca, de los cuales consideramos que fueron negativos. Consideramos que los resultados de Avianca se vieron fuertemente afectados y se dio como tal un débil comportamiento, tanto que se registró el peor comportamiento desde que la compañía está listada en bolsa, tanto por el lado de la EBITDA como por el lado de la utilidad neta. Por el lado de la EBITDA cayó cerca del 69% por ciento año a año, y la utilidad neta se dio un incremento de la pérdida neta más de 1.000%. Esto se dio principalmente, los ingresos como tal mostraron un retroceso cerca del 7%, tanto por los ingresos de pasajeros como por los ingresos de carga. Por el lado de los ingresos de pasajeros, a pesar de que se dio una leve expansión por el lado de pasajeros transportados, se vio afectado por una disminución de los yield, los cuales disminuyeron el 9% año a año y se ubicaron en 8,4 dólares, también afectado por la devaluación de las divisas latinoamericanas. A su vez, los gastos operacionales se expanden cerca del 28% año a año, impactado en mayor medida por la incorporación de los gastos de depreciación y amortización de más del 360% año a año ante la reclasificación de NIF 16. A su vez, a pesar de que se dio un leve retroceso en los precios del WTI el 12%, esto como tal no se vieron reflejados en los precios del jet fuel crack, los cuales crecieron el 8%, lo cual generó una subida del gasto de combustible cercano al 5% año a año. Eso generó una pérdida operacional de 321 millones
millones de dólares y un retroceso del EBITDA del 68,6%, donde el margen se contrajo más de 1000 puntos básicos. De igual forma, la utilidad antes de impuestos se vio afectado por un incremento de los gastos financieros de más del 50%, lo cual generó un crecimiento de la pérdida neta antes de impuestos de 937% año a año, siendo la peor pérdida neta registrada desde que la compañía está listada en bolsa. Eso como tal podría generar cada vez más preocupación por el lado de Bianca, ya que teniendo en cuenta la refinanciación de la deuda, como Edwin lo va a mencionar posteriormente, vemos poco probable o difícil que pueda realizar el pago de esa deuda a 3 años. A su vez, teniendo en cuenta este fuerte retroceso del EBITDA, el indicador de deuda neta EBITDA se ubicó en 6,3 veces, generando también mayor preocupación por el lado de la deuda. Por el lado de los resultados del grupo de éxito, los consideramos también como negativos. Destacar que los resultados del grupo de éxito se observaron un crecimiento de los ingresos operacionales del 12%, impulsado por una dinámica sobresaliente en Brasil y una mayor recuperación en Colombia, mientras que por el lado de Uruguay se mantuvo relativamente estable y Argentina se sigue viendo afectado por el entorno retador. Destacar que por el lado de Colombia las ventas de almacenes éxito superaron la inflación luego de más de 3 años, es decir, hay un crecimiento como tal real por el lado de las ventas, favorecido por el crecimiento de las ventas mismos metros de almacenes éxito. A su vez, Carulla mostró un mejor comportamiento y Supermax y Superinter también muestran unas mayores recuperaciones, aunque siguen ubicando en terreno negativo. A su vez, las ventas de los formatos B2B siguen creciendo a doble dígito, crecieron cerca del 19%. Las ventas mismos metros, lo cual generó que las ventas mismos metros en Colombia crecieran el 3,5%, superando las expectativas del mercado. Eso muy en línea con los datos de ventas minoristas que hemos venido monitoreando. Por el lado de Brasil, las ventas mismos metros crecieron el 4,3%. Eso es un menor ritmo al observado el anterior trimestre, aunque como tal mantiene un buen comportamiento a lo largo del año. Los márgenes se contrajeron teniendo en cuenta que se observaron menores eficiencias a los estimados. El costo de ventas creció el 18%, impactado también por reclasificaciones de NIF y también por devaluación de las divisas, lo cual generó que el margen bruto pasara del 7,1% al 3,7%. Eso es destacar que el EBITDA también se contrajo 26% año a año y el margen disminuyó 3.521 puntos básicos año a año. Finalmente, el grupo mostró una pérdida neta controladora, afectado por un fuerte incremento del interés minoritario cerca del 35%, lo cual significa una pérdida neta para el periodo de 18.000 millones de pesos. Y finalmente, por el lado del Grupo Sura, consideramos resultados como neutrales, destacar principalmente del Grupo Sura que se vio como tal una buena dinámica por el lado del portafolio de la compañía. Sin embargo, se dio una sorpresa negativa por el lado suramericana, por mayores gastos debido a la ley de financiamiento, lo cual como tal opacó los buenos resultados de Sura AM. Los resultados consolidados, los ingresos operacionales presentaron un crecimiento del 13%, destacándose como tal por un fuerte incremento de ingresos por inversiones del 50% y el método de participación asociada del 48%, también en línea con la valorización que tuvieron la deuda pública colombiana en el trimestre. Los gastos operacionales fueron de 9 billones de pesos, aumentaron el 11,7%. Donde como tal se dio un menor ajuste de reservas del 61%, lo cual compensó levemente el incremento de los costos por prestación del servicio de salud y mayores comisiones a intermediarios. Los siniestros retenidos evidenciaron un crecimiento del 61% año a año. También impactó el comportamiento suramericano. La utilidad neta cerró en 950 millones. 950.000 millones, de sacar que se presentó como tal un crecimiento del 37,4%
año a año. Suramericana aportó 174 mil millones a la utilidad consolidada, disminuyendo un 33% en el semestre con respecto al semestre del 2018. Esto debido principalmente a gastos no comparables por mayores gastos del segmento de vida por la ley de financiamiento mencionado anteriormente. A su vez, mayores costos de reaseguro en Chile y ajustes por inflación en Argentina y el sector, el retador del sector de salud actual en Colombia afectó el comportamiento suramericana. Por el lado de Suram, muy buen comportamiento, aportó 430 mil millones a la utilidad, aumentando el 48% año a año. Como lo mencioné anteriormente, se dio un mejor rendimiento de los portafolios de inversión de los fondos de pensiones, el cual incrementó a pesar de que incrementó un 1% de los ingresos por encaje y 93,9% de ingresos por método de participación. A su vez, la holding aportó una utilidad neta de 346 mil millones de pesos, con un crecimiento del 155% y 42,5% ingresos por método de participación, principalmente por buenos resultados positivos por el lado de Colombia y Nutresa. A su vez, se dio una importante disminución en el impuesto corriente del 75% año a año, ganancias contables por diferencia en cambio y valorización de derivados de cobertura. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual, teniendo en cuenta las condiciones que va a dar a conocer Edwin en detalle en el lado de renta fija, se observan fuertes desvalorizaciones, destacar principalmente que como tal, en resumen, el cambio de los bonos fue por unos bonos garantizables, destacar que lo que genera preocupación es que los bonos garantizables, la garantía es la marca de la compañía, junto también unas flotas y unas aeronaves. Destacar principalmente que la compañía tendría hasta 2023 para realizar el pago de 555 millones de dólares, donde como ya observamos, los resultados siguen débiles, se observó la mayor pérdida neta en lo que la compañía está listada en bolsa, por lo cual eso podría generar fuertes ruidos sobre el comportamiento de la especie, la cual cae en la jornada del día de hoy cerca del 8%. Y finalmente reiteramos nuestra recomendación de subponderar la especie, ya como que como tal no vemos recuperación del punto de vista operacional ni tampoco por el lado de la deuda. Y finalmente tenemos la acción de Grupo Argos, la cual la jornada de ayer tuvo una fuerte desvalorización. Cabe recordar que los datos no fueron negativos. Esto se dio tan solo por tema de flujos como tal. La acción cayó cerca del 5,1%, aunque estimamos que la jornada del día de hoy recupere. De sacar lo más importante por los resultados, se observaron menores utilidades por el lado del sector de energía, lo cual como tal generó que se diera un comportamiento. No, el comportamiento no fuese positivo para el grupo y también por el lado de concesiones viales. Por el lado de cementos se vio favorecido también por las eficiencias de Cementos Argos y Pactia mantuvo un comportamiento estable durante el trimestre. Eso fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Un aumento del riesgo a nivel internacional, un dólar más fortalecido y unas caídas en los precios del petróleo hizo que la tasa de cambio volviera a cerrar en máximos históricos en los 3.459.9 pesos por dólar, aumentando 1.39% con respecto a la jornada anterior, con un monto de negociación de 1.286 millones de dólares. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista, sin embargo, con un mercado un poco más calmado, podríamos observar apreciaciones en el día de hoy. Y de nuevo reiteramos la idea de que la tasa de cambio como tal se va a mantener en estos niveles altos hasta que haya una clara señal de apaciguamiento como tal de las tensiones con respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Con respecto a renta fija local, como lo decía Raúl, Avianca había anunciado anteriormente como su plan de refinanciamiento de los bonos globales por 550 millones de dólares a 2020. Como tal, la oferta de intercambio sería
en primer lugar, por unos bonos de intercambio con una garantía específica, pero con las mismas condiciones que los anteriores bonos. Como lo decía Raúl, la garantía específica o como colateral sería la ignoración de la marca Bianca y otros, entre otros derechos de propiedad intelectual, y ciertas aeronaves de la compañía. Después, estos bonos de intercambio se cambiarían por unos bonos con garantía específica, pues, con el mismo colateral. Sin embargo, pues cambiaría su vencimiento, el cual sería al 10 de marzo, de mayo, perdón, de 2023, por lo que estaría cambiando como tal, su deuda o ampliando su deuda a 4 años, y el cupón cambiaría del 8.37% al 9%. Además, este colateral estaría sujeto a ser liberado dependiendo de la calificación de la compañía o como tal de la emisión de los bonos. Por la parte de renta fija local, el día de ayer los TES tuvieron valorizaciones en todas las referencias. Específicamente los TES a 2024 cerraron en 5.08%, 6 básicos por debajo de la jornada anterior, así como los TES a 2028 que también se valorizaron 6 básicos y cerraron en 5.79%. En promedio, la curva de TES en pesos se valorizó 5 básicos, mientras que la VR lo hizo en 1.57 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento de TES en pesos, y los TES en pesos se valorizaron también por las menores tasas que hay en los tesoros norteamericanos. Como les decía, a medida de que los riesgos se vayan disipando a nivel internacional, mayores inversionistas extranjeros estarían entrando al país, posiblemente en deuda pública, lo que haría que en el corto plazo podría verse valorizaciones en este activo. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 19.000 millones a través de bolsa y 990.000 millones por registro, en donde lo más transado en esta ocasión fue títulos indexados a inflación con vencimiento a 2021, seguido de tasa fija a 3 años, por lo que como tal corta la tendencia que veíamos hace unos días de demanda por títulos en tasa fija. También cabe destacar que hay demasiada oferta por IBR, sin embargo, esta no se ha visto compensada como tal por los demandantes. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.